¿Se escucha? Sí, Listo. Martín, entonces vos arrancás. Ok, vamos a empezar entonces el Ateneo del día de la fecha, 17 de junio de 2020. El Ateneo de Pediatría tiene solo objetivos docentes y no constituyen una medida de valor de la tarea médica realizada, ni compromete al equipo médico a realizar acciones específicas sobre un paciente o una patología determinada. Las presentaciones y discusiones del presente video no pueden ser vistas por niños, niñas o adolescentes, ya que pueden contener material sensible, por lo que se recomienda discreción. Nané, cuando vos quieras. Dale. Bueno, entonces en el día de hoy el tema que vamos a abordar es síndrome de Kawasaki-like y COVID-19. Los objetivos de este Ateneo son alertar sobre la posible relación entre la enfermedad de Kawasaki y el COVID-19, alertar sobre el aumento de casos de enfermedad de Kawasaki o síndrome inflamatorio multisistémico, como también se llamó, durante la pandemia que estamos transcurriendo actualmente, hacer una revisión bibliográfica sobre la situación epidemiológica reportada en el mundo sobre este caso, realizar un intercambio académico con las diferentes especialidades y describir la situación de esta temática en nuestro hospital. Bueno, como todos saben, a partir del 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan fue donde se evidenciaron estos 27 casos a partir de un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, y a partir de entonces, recientemente en el mundo se observó un aumento de niños con diagnóstico de enfermedad inflamatoria multisistémica que tiene características similares a la enfermedad de Kawasaki, por eso se la llama Kawasaki-like, con diagnóstico confirmado por infección por COVID-19. Para hacer un breve resumen, porque no voy a ahondar mucho en este tema, la enfermedad de Kawasaki, acá citamos el consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría, es una vasculitis sistémica aguda que afecta a los pequeños y medianos vasos, principalmente a las arterias coronarias, que fue descrito por primera vez por el doctor Kawasaki, que es el que está en la foto, que describió por primera vez unos 50 casos de la enfermedad de Kawasaki en el año 1967, justo el doctor falleció ahora el 10 de junio del 2020. Y bueno, esta enfermedad, la edad promedio de los pacientes, ya que es la vasculitis más frecuente en pediatría, se da en niños en un promedio de 2.5 años, entre los 3 meses y 5 años, pero generalmente son menores de 5. Esto es importante por lo que después vamos a charlar. La etiología es desconocida, si bien ya se ha comentado que posiblemente hay algún factor infeccioso, algunos virus que desencadenarían una respuesta inflamatoria exagerada en personas genéticamente predispuestas, y como se describe la enfermedad de Kawasaki puede ser completa en niños que presentan fiebre de más de 5 días y al menos 4 de las 5 características clínicas principales, que son la conjuntivitis seca, la afectación de las mucosas, la lengua frambuesada y los labios resquebrajados, las linfadenopatías laterocervicales, la afectación de manos y pies con edema y descamación de las palmas y las plantas, y el rash, que generalmente es morbiliforme, pero que puede ser diverso. Y la enfermedad de Kawasaki incompleta se refiere a estos pacientes que también tienen fiebre por más de 5 días, pero que asocian no 4, sino al menos 2 de estas características clínicas que acabamos de mencionar. Entonces, en estos días y en estos meses pasados surgió una alerta, ¿sí?, que se hizo viral y llegó incluso a los medios de comunicación, que es la enfermedad de Kawasaki que relacionan con el coronavirus. Eran algunas de las noticias que salían en todo el mundo, no tan solo obviamente acá, sino en todo el mundo, en España, en diarios, en la BBC, en diarios de Francia, de Italia, en The New York Times. Todos los medios de comunicación incluso alertaban sobre esta posible relación. Lógicamente esto era porque la comunidad científica fue la que empezó a alertar y sacar comunicados sobre este síndrome, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud el 15 de mayo sacó un comunicado sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes con COVID-19, así como el Royal College of Pediatrics de Reino Unido
también algunas sociedades de América Latina, como la Sociedad Interamericana de Cardiología, también publicaron artículos en The Lancet que justamente alertaban sobre esta situación, así como también en el Centro de Enfermedades de Europa. Esto se fundamentaba justamente en algunos casos reportados en todo el mundo. Este artículo es un artículo que alertaba sobre un aumento de chicos con enfermedad de Kawasaki severa, que se publicó en Italia, en la provincia de Bérgamo, que fue una de las más afectadas por el coronavirus, y como dice el artículo, un estudio observacional de corte, que bueno, acá en estos primeros gráficos, en el gráfico de la izquierda, lo que muestra es en las barras la cantidad de pacientes que consultaban en el servicio de emergencia por día, desde febrero a abril del 2020, que si bien al principio eran un montón de pacientes, que fueron bajando seguramente por las mismas causas por las que ahora en la guardia hay menos pacientes. Y en los asteriscos están todos los pacientes que fueron diagnosticados con enfermedad de Kawasaki en esas fechas. Además, en el gráfico de la derecha se muestra, ellos vieron retrospectivamente cuántos pacientes con diagnóstico de enfermedad de Kawasaki habían tenido desde el 2015 hasta el 2020. Y si pueden ver, justamente en el 2020 hay un aumento abrupto de casos, y no solamente eso, sino que está dividido en celeste los pacientes que en general no son severos, de los severos, que generalmente son pacientes que requieren internación en la unidad de cuidados intensivos, o que presentan algo que se llama síndrome de shock por enfermedad de Kawasaki, que justamente implica hipotensión, signos de hipoperfusión, y que en general representan entre un 5 y un 7% de los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki, o sea, no es tan frecuente, y en el último tiempo se vio que justamente hubo un aumento. Entonces en el artículo dividieron a los pacientes en dos grupos: los pacientes que habían tenido diagnóstico de enfermedad de Kawasaki desde 2015 hasta febrero del 2020, que fueron 19 pacientes, versus los pacientes en el periodo de pandemia, es decir, desde marzo a abril del 2020, o sea, en 2 meses habían tenido 10 pacientes. O sea que hubo un aumento de 30 veces, una incidencia mensual 30 veces mayor que los meses de los años previos. Lo que es muy llamativo de este artículo es que, como decíamos, el promedio de edad de estos pacientes que presentan enfermedad de Kawasaki es de 2.5 años, y si se fijan, en el segundo grupo, que fueron los pacientes dentro de la pandemia, el promedio de edad fue de 7,5 años, es decir, que este cuadro se estaba viendo en niños que eran mayores. Bueno, después en el cuadro se ve los resultados de laboratorio, y es llamativo que estos pacientes, además de presentar características de enfermedad de Kawasaki, en el laboratorio tenían alteraciones que se asemejaban más a un síndrome de activación macrofágica, con aumento de la ferritina, aumento de triglicéridos, del fibrinógeno, y nada más. De esos pacientes, de los 10 pacientes que se presentaron en el periodo de pandemia, 5 de 10 pacientes, o sea el 50%, tenían un laboratorio que se asemejaba más a un síndrome de activación macrofágica, y también 5 de 10 pacientes, o sea el 50%, presentaron síndrome de shock por enfermedad de Kawasaki, o sea que fueron pacientes que requirieron internación en unidades de cuidados intensivos, incluso recibieron tratamiento con inotrópicos. Cuando decíamos que en general la enfermedad de Kawasaki del 5 al 7% presentan síndrome de shock por Kawasaki. Y con respecto a las anormalidades en el ecocardiograma, como dijimos, tienen afectación de las coronarias, se ve dilatación o aneurismas de coronarias, también puede haber afectación miocárdica, que por ahí es un poco menos frecuente, y de las alteraciones en el ecocardiograma, el primer grupo tuvo 2 de 19 pacientes en una alteración, o sea un 10%, versus un 60% en el segundo grupo. Otra cosa también muy llamativa es todos los pacientes, el 100% de los pacientes de ambos grupos, recibieron tratamiento con inmunoglobulina, ¿sí? Pero de esos pacientes, solamente 4 de los 19 pacientes del grupo 1 requirió tratamiento con corticoides, es decir, que fueron refractarios al tratamiento con inmunoglobulina y requirieron además tratamiento con inotrópicos, versus un 80% que requirió tratamiento con con corticoides en el segundo grupo.
como se dio en el contexto de la pandemia, en el segundo grupo se estudió justamente si estos pacientes estaban cursando una infección por el SARS-CoV-2. De estos pacientes, de los 10 pacientes, solamente 2 de los 10 tuvieron PCR positiva para el SARS-CoV-2, pero 8 de los 10 pacientes presentaron serologías positivas. Los 2 que no tuvieron serologías positivas tampoco presentaron positiva la PCR. Esto es particularmente importante porque lo que se piensa es que es un síndrome post-infeccioso y no por la enfermedad del coronavirus en sí. Este segundo artículo es un artículo que también evidencia un aumento de niños con enfermedad de Kawasaki durante la pandemia del COVID-19. Es un estudio prospectivo observacional que se dio, que lo realizaron en París, en Francia, que también obviamente fue otro país sumamente golpeado por la pandemia, y ellos lo que observaron fue los pacientes desde 2018 que presentaron enfermedad de Kawasaki, lo dividieron por periodos de 2 semanas. Y como pueden ver, obviamente en el 2020 hubo muchísima mayor cantidad de casos. En 11 días tuvieron 17 casos de enfermedad de Kawasaki. Y bueno, acá está el cuadro de los 17 pacientes, donde nuevamente, importante muestra, también el promedio de edad es de 7.5 años. Algo que también llama mucho la atención, hace mucho hincapié en el artículo, es que 59% de los pacientes, o sea, 20 pacientes, tenían ascendencia de áreas de África subsahariana o de las islas del Caribe, esto teniendo en cuenta que se piensa que hay una predisposición genética para desarrollar este síndrome, entonces le da bastante relevancia. Después habla de los síntomas clínicos que presentaban los pacientes, y si ven, como decíamos, solamente 8 de los 17, o sea, 47% de los pacientes presentaban enfermedad de Kawasaki completa. O sea que en general eran pacientes que presentan enfermedad de Kawasaki incompleta y laboratorio con signos de hiperinflamación. Algo sumamente importante que también se remarca en todos los artículos, si se fijan, es que el 100% de los pacientes, de los 17 pacientes, presentaron síntomas gastrointestinales que en general se dan al principio del inicio del cuadro. Y sí, también es importante destacar que en general estos pacientes tenían alteración del dímero D, con aumento del dímero D, porque tenían alteración de la coagulación, y también presentaban troponinas y pro-BNP aumentado como signo indirecto de afectación miocárdica. Y estos pacientes también obviamente fueron estudiados para ver si tenían infección por coronavirus, y 7 de los 17 pacientes, o sea un 41%, tuvo PCR positiva para el SARS-CoV-2, y 14 de los 17 pacientes presentaron serologías positivas, ¿sí? O sea, nuevamente los pacientes en general presentan serologías positivas, pero no PCR. Y este tercer artículo, que es bastante nuevo, muy nuevo, es del 8 de junio, es otro artículo que describe justamente la asociación de síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría asociado al SARS-CoV-2, junto a 58 pacientes de 8 hospitales de Inglaterra, durante el periodo del 29 de marzo al 16 de mayo, que nuevamente señala el promedio de edad de 9 años. Y lo que hace mayormente, lo que quiere este artículo es comparar todos los parámetros que estuvimos viendo justamente, pero comparado con los pacientes que tenían enfermedad de Kawasaki o enfermedad de shock por Kawasaki o síndrome tóxico sistémico, que fueron pacientes que juntaron de hospitales de toda Europa y de Estados Unidos en el 2019 y 2020, y básicamente lo compararon la diferencia que tenían esos síndromes con como le llaman ahora, PIMS, que es el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría. Remarcan obviamente la edad, como ya charlamos, ¿sí? Y en general presentan linfopenia comparado con el resto de los síndromes, y esto también particularmente importante, que en el PIMS en general tienen plaquetopenia, versus lo que pasa en la enfermedad de Kawasaki, que las plaquetas están aumentadas. Y bueno, perdón, que me fui.
pero antes quería remarcar que de vuelta los pacientes presentaron 15 de los 58 pacientes PCR positiva para SARS-CoV-2, pero 40 de 46 que fue a los que se le dio serologías, presentaron positivas para SARS-CoV-2. Y bueno, y acá termina de mostrar la ferritina, también elevada, que es algo que no principalmente tiene que suceder en la enfermedad de Kawasaki, y también aumento de las troponinas y del dímero D en comparación con los otros síndromes. También se remarca en este estudio el tema del tratamiento. 71% de los pacientes recibieron inmunoglobulina endovenosa, pero 64% de esos pacientes requirieron corticoides, ya sea porque fueron refractarios o por la principal afectación cardíaca que presentaron estos pacientes. 3 de los pacientes recibieron anakinra, que es un inhibidor de la interleuquina 1, y 8 pacientes recibieron infliximab, que es un inhibidor del TNF. También se puede utilizar tocilizumab o algún otro biológico. Este otro artículo también es muy interesante, habla más que nada de pacientes que tienen afectación cardíaca, o sea, la muestra que tomaron en este artículo son pacientes de hospitales de Francia y de Suiza que habían ingresado a la unidad de cuidados intensivos con falla del ventrículo izquierdo o shock cardiogénico y que además tenían síndrome inflamatorio severo, o sea que ya eran pacientes que de por sí estaban graves y en la unidad de cuidados intensivos, y de esos pacientes ingresados por ese motivo, también de vuelta eran pacientes más que nada de edad elevada, digamos. 15 de los 35 pacientes que juntaron tenían entre 6 y 10 años, y 19 pacientes tenían entre 11 y 16 años. Solamente un 28% de los pacientes tenían comorbilidades, que en general eran asma y sobrepeso, solo uno tenía lupus como antecedente, y también de vuelta importante destacar que de esos pacientes el 83% habían presentado síntomas gastrointestinales. Como les dije, estos pacientes ya tenían afectación cardiológica, un 17% tuvo dilatación de las arterias coronarias, y 28% tuvo disfunción del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección menor a 30%, y 72% entre el 30 y el 50%. Como para hacer hincapié de el tropismo de este virus pareciera afectar a la parte cardiológica, y que son pacientes que, si uno ya sospecha que este síndrome, tenga en cuenta que pueden ser chicos que empeoran y que requieren unidad de cuidados intensivos. Muestra también el laboratorio que obviamente van a estar alterados tanto el ProBNP, la CPK como la troponina, y también obviamente alteración de los reactantes de fase aguda, porque eran pacientes que también presentaban síndrome inflamatorio severo. De estos 35 pacientes, 31 tuvieron serologías o PCR positiva para SARS-CoV-2. Y acá resume, en los 35 pacientes, pone justamente en rojo los aspectos que son de enfermedad de Kawasaki, y también remarca algunos pacientes tuvieron signos neurológicos, un 31%, que también se destaca en algunos otros artículos. El 100% tuvo disfunción del ventrículo izquierdo, pero porque este artículo estaba basado más que nada en eso, y de vuelta remarcaron un 83% de los pacientes que tenían síntomas gastrointestinales, y la media de la edad de estos pacientes fue de 10 años. Bueno, la OMS, como ya había dicho, largó un comunicado sobre este síndrome de inflamatorio multisistémico y lo trató de definir. Lo definió como chicos y adolescentes entre 0 y 19 años que se presentan con fiebre de más de 3 días de evolución y que presentan al menos 2 de los siguientes, que son el rash o la conjuntivitis serosa, la hipotensión o shock, que tengan alteración cardíaca, ya sea por el ecocardiograma o alteración de la troponina o el ProBNP, con evidencia de coagulopatía, principalmente aumento del dímero D, y síntomas gastrointestinales, que de vuelta vuelve a darle mucha importancia, y obviamente sí deberían tener aumentados los marcadores inflamatorios, como el eritro-PCR y la procalcitonina, sin que uno encuentre algún otro agente infeccioso que pueda explicar este síndrome, y evidencia de esta infección por COVID-19, ya sea por PCR o por serología, o que uno tenga alta sospecha de que el paciente haya cursado con la infección, porque haya tenido, por ejemplo, contacto estrecho con alguien que presentó infección por COVID-19.
Entonces, algo que me causó gracia que los artículos proponían a ver si es un nuevo fenómeno de respuesta hiperinflamatoria y cómo llamarlo. Kawasaki o Koronasaki, o finalmente como en general se lo llama, síndrome multisistémico inflamatorio en pediatría o PIMS. Como decían, se planteaban, ¿es una complicación postinfecciosa o es una complicación primaria de la infección por SARS-CoV-2? Se pensaría que es una complicación postinfecciosa porque la mayoría presenta PCR negativa y serologías positivas. En general se presenta 1 a 6 semanas después de la infección aguda, que sabemos que los niños igual pueden presentarse asintomáticos o con una infección muy leve, y que en general se ven en niños mayores de 5 años, y se presenta muchas veces como enfermedad de Kawasaki incompleta porque no termina de cumplir todos los criterios. O sea, se pregunta si hay alguna predisposición por etnias, por este artículo que veían que habían sido más pacientes que tenían ascendencia de la área de África subsahariana o de las enfermedades del Caribe, teniendo en cuenta que tal vez haya alguna predisposición genética, que serían, bueno, que se presenta como un síndrome asociado a enfermedad de Kawasaki con afectación multisistémica, ya que vimos que podía tener afectación cardíaca, neurológica, del gastrointestinal. Marca de vuelta los síntomas gastrointestinales significativos, las manifestaciones cardíacas y el laboratorio con el aumento de los marcadores inflamatorios. Muchos pacientes requieren el ingreso UTIP, por lo cual vuelven a hacer esta alerta de que si uno sospecha que este paciente podría ir por este curso de este cuadro, derivarlo a algún lugar donde el paciente vaya a tener acceso a la unidad de cuidados intensivos, y que muchas veces se presenta como refractario al tratamiento con inmunoglobulina endovenosa, requiriendo algún tratamiento con corticoides o con algún biológico. Esto me pareció muy interesante porque algunos artículos se presentaban como contrastando esta situación. Este primer artículo, que en general son como cartas al editor o artículos cortos, que dice COVID-19 y síndrome de Kawasaki, ¿deberíamos estar realmente sorprendidos? Y el de abajo dice COVID-19 y enfermedad de Kawasaki, un vistazo hacia el pasado para un futuro predecible. Lo que dicen estos artículos es que no nos debería llamar la atención que haya un aumento o que haya una asociación entre el coronavirus y la enfermedad de Kawasaki, ya que se ha descrito que los pacientes con enfermedad de Kawasaki tienen algún antecedente, alguna infección viral, generalmente, o puede ser bacteriana, que desencadene esta respuesta inflamatoria aberrante, digamos. Y que justamente ya se ha asociado al coronavirus a otros coronavirus, no precisamente porque no lo conocíamos, pero otros coronavirus con la enfermedad de Kawasaki. Y citan justamente este artículo, que si bien dice asociación entre un nuevo coronavirus humano y enfermedad de Kawasaki, que si se fijan es un artículo que se publicó en 2005 y que hablaba del New Haven coronavirus, que fue otro coronavirus de esa época, y lo que mostraba este artículo era retrospectivo de pacientes con enfermedad de Kawasaki que se habían presentado entre octubre de 2001 y abril del 2004, y de esos 53 pacientes, en realidad solo a 11 les habían hecho el panel virológico, y de esos 11 pacientes, 8 habían tenido PCR positiva para este New Haven coronavirus. Pero sin embargo, estos pacientes no se presentaban como los que acabamos de mostrar, que por ahí se presentan con shock, síndrome de shock por coronavirus, con afectación más severa de la parte cardiológica y requerimiento por ahí de internaciones en la unidad de cuidados intensivos para soporte. Y finalmente, último artículo que hablo, de este artículo que se realizó por científicos y pediatras de Nueva York, y que fue el primer artículo al menos que encontré que buscó de alguna forma hacer como una guía para guiar justamente a los pediatras en cómo manejar estos cuadros, y hace acá un algoritmo a donde guía a los pediatras a qué estudios pedir, a qué estar atentos si los pacientes presentan algunos síntomas o aumento de los marcadores inflamatorios, y sí insta mucho a la valoración multidisciplinaria con reumatólogos, cardiólogos, pediatras, intensivistas y hematólogos. Bueno, y ahora lo que vamos a hablar es de la situación de lo que estuvo pasando en nuestro hospital en este tiempo, así que ahora va a seguir la doctora Posielo, si alguien ya quiere ir haciendo algunas preguntas en el chat, así después Martín nos va guiando con eso.
Jochu, tenés 15 minutos. Bueno, perfecto. Bueno, a mí me tocó hablar, como dijo la Nene, la parte de la situación más específica de nuestro hospital, que hicimos una investigación con los casos de Kawasaki que tuvimos previos desde 2018. De 2018 hasta enero del 2020 solo tuvimos 3 casos, y a partir de febrero, más o menos hasta abril de este año, del 2020, tuvimos 5 casos, con lo cual con esto pudimos constatar que evidentemente hubo un aumento de casos desde que empezó la situación, digamos, del coronavirus en el mundo, así que hicimos toda una investigación sobre esos casos. No sé qué les pasa. Bueno, este es un gráfico más o menos que habla de la diapositiva anterior, que en el 2018 tuvimos nada más 2 casos de Kawasaki en todo el año, en el 2019 solo tuvimos 1, y en el 2020 tuvimos 5, de los cuales 1 fue previo a la llegada del coronavirus, digamos, a la Argentina, y los otros 4 una vez que ya tuvimos el primer caso acá. Acá en esta línea del tiempo, no sé si ven mi mouse o... No, van a ver bueno. el mío. Está bien, bueno. En esta línea del tiempo tratamos más o menos de hacer una cronología de lo que fue la pandemia, del 31 de diciembre, que fue el primer caso en la ciudad de Wuhan. Tuvimos un caso antes de la primera llegada, del coronavirus a la Argentina, el 2 de febrero, y a partir de que se llegó el primer caso, el 3 de marzo, y el 11 se declaró la pandemia, tuvimos estos 4 casos de los cuales vamos a hablar hoy, una breve revisión de los casos que tuvimos a partir de que tuvimos el primer caso en nuestro país. No sé qué. Bueno, el primer caso es una chica de 6 años que es previamente sana, que consulta por fiebre de 8 días de evolución asociada a un rash eritematoso migratorio y atralgias migratorias. La paciente ya había consultado 6 días previos a la consulta actual de ese momento, por en ese momento fiebre de 48 horas y algunos síntomas mencionados, donde le realizan una radiografía de tórax que no tenía ni infiltrados ni consolidaciones, un laboratorio con serologías, que las serologías las levantaríamos posteriormente, y en el laboratorio como dato positivo tenía 11.500 blancos y eritre-PCRs aumentadas de 88 y 5,8 respectivamente. Al examen físico, en el momento de la consulta actual, la paciente estaba en aceptable estado general, sí se observaba este rash eritematoso sobrelevado, más que nada en miembros inferiores, y una leve debatización en la falange del dedo medio, y la madre refería que tenía impotencia en miembros inferiores al caminar. Se constata marcha conservada al momento del examen físico, pero la paciente, al intentar realizar otros movimientos, como por ejemplo saltar, refería dolor en los tobillos y en las rodillas. Con todo esto, obviamente se decide su internación sospechando un síndrome de Kawasaki, ya que tenía la fiebre, las artralgias, el rash, y a la vez en el examen físico también se constató un ganglio lateral izquierdo, entonces ya cumplía con bastantes criterios. Entonces se decide su internación y se realiza la consulta con el servicio de reumatología, junto con quien se pacta que una vez descartados todas las posibles causas infectológicas, recién ahí inicia tratamiento con gamma-globulina, que es un poco lo que también habla un poco los artículos, que primero habría que descartar causas infecciosas con tratamiento antibiótico empírico para luego realizar el tratamiento con gamma-globulina. Las serologías que le realizaron en la primera consulta, en la consulta previa de la que la lleva a su internación, luego el único dato positivo es que tenía micoplasma IgM positiva, con lo cual se inicia tratamiento con claritromicina, y por persistencia de la fiebre y persistencia de los síntomas, luego de 48 horas se inicia el tratamiento con la gamma-globulina y la aspirina. Posteriormente, al inicio de ese tratamiento, la paciente presenta mejoría clínica. Esta paciente justo no se le hizo hisopado para coronavirus, porque cuando consultó a esta paciente, los criterios del ministerio eran realizar hisopado solo a pacientes que hayan estado de viaje 14 días previos o en contacto en los 14 días previos con algún contacto confirmado por coronavirus. Como no cumplía con los criterios del ministerio, la realidad es que no se realizó hisopado PCR para coronavirus, pero sí es un caso que también tuvimos que analizar porque cumple, digamos, con los criterios de los artículos que estuvimos analizando previamente.
Así que posterior al tratamiento de la gamaglobulina y la indicación de la aspirina, la paciente presenta mejoría clínica, no vuelve a presentar registros febriles, y todo lo que es las características clínicas que tenía su ingreso, presentaron franca mejoría, con lo cual se otorga su egreso hospitalario. Bueno, si querés pasar al 2. El paciente número 2 es un paciente de 10 meses de edad, que capaz nos demandó un poco más de discusión, porque fue un paciente que ingresa derivado de otro centro por presentar una internación en el centro anterior de 15 días de evolución por síndrome febril prolongado. En ese centro, en el centro anterior donde estoy internado, primero se realizan estudios para descartar una posible causa infectológica, como una orina completa, una radiografía de tórax, búsqueda de serologías virales y focos profundos. Recibió Ceftriaxona por 7 días, no se logra encontrar ninguna causa infectológica como motivo de su fiebre, y en contexto de una hiperplaquetosis y una leucocitosis, se lo toma, digamos, como un Kawasaki incompleto, con lo cual se lo medica con gamaglobulina y aspirina, y luego de permanecer 7 días a febril se otorga el egreso hospitalario del centro donde estuve internado. 72 horas post-alta reinicia con registros febriles y asiste a un control con reumatología en el otro centro, donde le realizan otro laboratorio, observándose hiperplaquetosis con 849.000 plaquetas, un eritro de 120 y una PCR de 136, con lo cual se deriva al Hospital Británico como centro de mayor complejidad para ampliar estudios. Una vez acá en el Británico, el examen físico de su ingreso, la verdad que estaba en buen estado general, tenía un leve catarro de vía aérea superior, con el abdomen blando, depresivo y indoloro. En el espectro respiratorio se escucha unos rales subcrepitantes aislados, con lo cual se le realiza radiografía de tórax, que es esta imagen que vamos a ver ahora, que es una imagen de tórax frente, donde, no sé si se llega a ver bien, en el borde paracardíaco izquierdo se observa una radiopacidad que podría ser compatible con una infección pulmonar, con lo cual en ese momento se le realiza el hisopado para coronavirus, se decide su internación y se lo medica inicialmente con piperacilina o tazobactam por considerarse fiebre intrahospitalaria, considerando los días que estuvo internado y los días que pasaron desde su egreso. Ese tratamiento antibiótico se suspende luego de 48 horas, ya que a su ingreso también se toman hemocultivos, serologías, y todos esos estudios vinieron negativos. Se tomó un urocultivo en el centro anterior, por eso no se lo volvió a tomar acá, sino que nos comunicamos telefónicamente para ver cuál era el resultado, y como todos esos estudios dieron negativos, se decide suspender el tratamiento antibiótico. 24 horas a esa suspensión, luego de esa suspensión del antibiótico, el paciente vuelve a presentar fiebre, y en contexto del examen físico ocultarse una hipoventilación en base pulmonar izquierda, se decide realizar una tomografía de tórax, en la cual, ahí bueno, si querés marcar, en la base, digamos, posterior izquierda, un poco en la derecha y un poco en el corazón, se observa el derrame. La consolidación es una tomografía de corte axial, en la cual se puede observar el derrame. Se realiza un ecocardiograma de control, en el cual se informa un despegamiento leve, pero compatible con derrame pericárdico. En este momento se realiza interconsulta nuevamente con el servicio de reumatología, quien indica que clínicamente el paciente no tenía ningún dato positivo al examen físico, salvo esa hipoventilación leve en la base pulmonar. El resto del examen físico estaba sin particularidades, con lo cual no cumplía con los criterios clínicos como para recibir una nueva dosis de hemoglobina, pero sí se volvió a reiniciar el tratamiento con la piperacilina. Luego de 5 días se realiza una tomografía de control en la cual se observa la consolidación, el bloque pulmonar ya resuelto, y el paciente dejó de tener fiebre, ya no presentaba registros febriles. Se realizó una reunión multidisciplinaria en la cual se acordó
que luego de 72 horas a febril, habiendo cumplido tratamiento antibiótico que cubría el foco infeccioso pulmonar y habiéndose visto una resolución del foco, se decide otorgar ingreso hospitalario con control por ambulatorio con servicio de reumatología. Este es el 2, si quieres no pasa el 3. Bueno, el caso 3 es un paciente de 2 años de edad que consulta por fiebre de 4 días de evolución, asociado a un rash urticariforme, que acá también tuvimos ayuda del servicio de dermatología, que si querés no mostré la foto, porque eran máculas eritematosas confluyentes, que eran sobre todo miembros superiores, inferiores y tronco, que luego se fueron extendiendo y tornándose como más violáceas, asociada a la fiebre de 4 días de evolución. El paciente tenía una conjuntivitis seca, ¿sí? Y los labios agrietados, como esta foto que vamos a ver ahora. ¿Sí? A este paciente, inicialmente también se le tomó un laboratorio, y como tenía las fauces eritematosas, según el consenso, digamos, del Ministerio de la Salud en ese momento, también ingresaba como sospecha de COVID, con lo cual se le realizó el hisopado también. Se interconsulta también con el servicio de reumatología, quien también decide esperar, digamos, a descartar la causa infecciosa para iniciar el tratamiento con la gamma-globulina, pero el paciente durante su internación comienza a presentar, además de la persistencia de la fiebre, temblores finos y distales y mioclonías al momento del sueño, que en un principio se lo asociaron como a dolor, impresionaban que era el dolor articular. Se actualiza obviamente al servicio de reumatología con estos datos que había agregado el paciente al examen físico, y se decide iniciar el tratamiento con gamma-globulina, consultándose también con el servicio de neurología, junto con quienes se decide realizar una tomografía del sistema nervioso central, que informaba como normal. El paciente, una vez que le indicamos la analgesia arreglada y habiendo recibido la gamma-globulina, presenta franca mejoría de sus características clínicas. El temblor distal fino disminuyó francamente. Presentaba todavía marcha algo rígida, pero luego de 72 horas a febril, habiendo cumplido tratamiento con la gamma-globulina, se decide su ingreso hospitalario y control por ambulatorio, que es evaluado por el servicio de neurología y reumatología por ambulatorio, constatándose mejoría clínica de todo lo que fue, digamos, su patología articular. No, si querés pasar al otro. Ay, perdón, me fui. Está perfecto. El caso clínico 4 es una paciente de 4 años de edad, que también es previamente sana, que consulta por fiebre de 6 días de evolución, asociado a una erupción cutánea, inicialmente en troncos y miembros, con una leve descamación en lo que eran las palmas de las manos y los pies, no el pulpejo de los dedos, y los labios ligeramente edematizados. La paciente con antecedentes de enfermedad actual ya había consultado 6 días previos, donde se le realiza un hisopado para coronavirus, porque solo en ese momento tenía fiebre y fauces algo eritematosas, en contexto también del rash. Ese hisopado dio negativo, pero cuando vuelve a consultar se decide rehisopar, y también se decide su internación por cumplir con 5, digamos, de los 6 criterios clásicos de la enfermedad de Kawasaki. Con esta paciente, una vez que fue aproximadamente, ya les digo, en mayo, con lo cual ya estábamos alertados de todo lo que era el síndrome de Kawasaki-like que explicó que leímos en los artículos, con lo cual le fuimos pidiendo más cosas en el laboratorio para estudiarla más detalladamente, que es un poco también el propósito del Ateneo, estar alertados, y como justamente a nosotros nos sirvió para estudiarla detalladamente más a esta paciente, estudiar con más minuciosidad, digamos, a los pacientes que vendrán después. Esta paciente, como dato positivo, en el ecocardiograma presentó una insuficiencia tricúpida leve en el ventrículo izquierdo con difusión sistólica, el cual fue evaluado por el servicio de cardiología, quien decide realizar un ecocardiograma de control al día siguiente,
e informa que está dentro del límite inferior, digamos, de esta insuficiencia adipopía, con lo cual decide mantener conducta expectante. Se le realiza dosaje de dímero D y de ProBNP, que en un principio estaban elevados, pero luego, posteriormente, comenzaban a descender. También recibió tratamiento con gamma-globulina y aspirina, y posteriormente al recibir ese tratamiento tuvo una franca mejoría clínica. Bueno, no sé qué les pasa. Estas son algunas fotos de la paciente, ¿sí? Este es el rash que tenía en el tronco. Este es el que tenía en las manos. Y la foto que vamos a ver ahora, la verdad que no pudimos taparle los ojos a la paciente porque tenía justamente la lesión en los párpados, ¿sí? Entonces, si le tapamos para proteger, digamos, la identidad, no se podía ver la alteración. ¿Sí que les pasan algo al cuadrito? Quería aclarar que a esta paciente le pedimos serologías para coronavirus que igual fueron negativas, pero que al resto de los pacientes no se lo habíamos pedido durante la internación porque recién ese día en el hospital se empezaron a hacer serologías, con lo cual antes no lo teníamos accesible. Claro. Bueno, en este cuadro un poco comparamos los 4 pacientes que tuvimos a partir de que inició la pandemia por coronavirus, donde podemos ver que el 50% fueron caguas incompletos y el otro 50% completos, el 50% fueron femeninos y el otro 50% masculinos. En cuanto a las edades, fueron variables, entre 6 años y 10 meses, y el 50% presentó síntomas gastrointestinales, la paciente 3 y la paciente 4, vómitos y diarrea, que es un poco de los que hablan también los artículos que mencionó Nané. Abajo sí, en microbiología, tal cual como dijo Nané, las serologías, a la única que lo vimos fue la paciente 4, porque en ese momento se empezaron a hacer en el hospital. Lamentablemente todos los pacientes dieron PCRs negativas para coronavirus, pero esto no es algo que descarta, digamos, que tenga que ver, porque, como bien dijo Nané, que leímos en los artículos, este síndrome multisistémico tendría que ver más con, no en la infección aguda, sino más en la infección tardía de la enfermedad. Así que, digamos, en los próximos controles, nos gustaría tener las serologías para ver cómo dan. Bueno, y acá también tratamos de comparar las imágenes, ¿sí? Y los diferentes tratamientos que tuvieron. Como pueden ver, 50% de los pacientes, solo un paciente, perdón, tuvo infiltrado intersticial difuso en la radiografía de tórax. A un solo paciente le pedimos la tomografía de tórax porque lo necesitaba, digamos, la clínica, si no es generalmente lo que se suele pedir. Y solo una de las pacientes tenía alteración en el ecocardiograma, que es la insuficiencia tricúspide leve del ventrículo izquierdo, que posteriormente se mantuvo conducta expectante. Bueno, y un poco las conclusiones de este Ateneo es que, por suerte, la mayoría de los niños que tienen COVID-19 tienen un curso benigno, y asociados a los que tuvieron esta inflamación multisistémica, ninguno tuvo ingreso a terapia también, por suerte, siempre se mantuvieron un curso leve de la enfermedad. Hay un aumento de casos con niños con síndrome de Kawasaki-like, muchos de estos severos, pero por suerte a nosotros no nos tomó ninguno. Pero también estar alertos a que es el síndrome de inflamación multisistémica evoluciona rápidamente, y sí puede ser que haya niños que tengan un curso severo. La mortalidad es baja, la realidad es que eso es lo que estuvimos viendo en los artículos, pero un poco tiene que ver también con la instalación del tratamiento rápidamente para que tengan un curso más benigno y digamos, no sea tan severo. Algunos de estos niños, en los artículos que vimos, requieren tratamientos de segunda línea. Por suerte nosotros no tuvimos ningún caso que haya requerido.
y como mencionamos previamente, impresiona ser un fenómeno postinfeccioso, por lo que sería muy interesante tener las serologías de estos pacientes que estuvimos internados para ver si fueron positivas, sería mucho, muy, muy interesante, digamos, saber. Ahí Martín dijo que se terminó el tiempo, pero bueno, ya está, ya terminamos. Así que pasa la otra, y ya está, después queda la bibliografía. Bueno, muy bien. Han leído bastante, muy bien, chicas, muy lindo. Sí, realmente estuvo muy bueno. Entonces, volvemos a la normalidad. Muy buena la presentación. Creo que Vane Cerveto y Juli Irman querían hacer algunos comentarios respecto al Ateneo y Fer Greco desde el lado también dermatológico. ¿Quién quiere empezar? ¿Vamos de lo más chiquito a lo más grande? Empezamos con Fer. Y bueno, en realidad lo iba a dejar para el final porque primero felicitarlas, la verdad que estuvo buenísimo el Ateneo, como investigaron. Yo quiero rescatar algo que queremos empezar a hacer con los Ateneos y que estoy como insistiendo, que es un poco buscar siempre dentro de lo que vamos presentando la casuística y los pacientes que vamos viendo en el hospital. Así que la verdad que hicieron un súper buen ejercicio y yo las felicito por eso, buenísimo. No, de lo dermatológico, la verdad que muy poco hacer un comentario de que a veces es difícil categorizar algún tipo de manifestación cutánea directamente con el Kawasaki. El Kawasaki justamente lo que tiene es que todo lo que es lo cutáneo es muy variado. Entonces, a veces, si uno no tiene todas las otras sintomatologías, es como difícil decir, bueno, esto es específicamente por Kawa. Más aún teniendo estos Kawas atípicos. Así que, particularmente, creo que el paciente 3, que fue el que vimos juntos, bueno, también se hizo como más difícil hasta que no tuvo un poco más de sintomatología, es como que, bueno, si el rayo es urticariano y no tiene ninguna otra cosa que por ahí no sume, no hay nada específico con respecto a eso. Así que, bueno, que las manifestaciones cutáneas están, pero a veces es difícil como categorizarla con un solo tipo de manifestación, ¿no? Que está desde lo morbidiforme, lo urticariano, todo. Así que bueno, simplemente... Sí, el paciente que tuvo más síntomas cutáneos parecía casi que hasta vasculítico lo que tenía, pero no tenía dolor en esas lesiones, o por lo menos no parecía, pero sí nos asustó el tema de las mioclonías que tenía, que lo atribuíamos a algo articular, pero también a algo que a lo mejor estaba desencadenándose a nivel sistémico, ¿no es cierto, Naneo y Jochu? Ese fue el pensamiento que teníamos. Sí, pero ese chico también estuvo, ¿te acordás, Martín? Estuvo con alteración del sensorio, estuvo con tendencia al sueño, tuvo 24 horas que estaba táxico, no podía caminar, pero además estaba neurológicamente comprometido. De hecho, es el que le hicimos la resonancia, estamos hablando de ese, ¿no? Sí. Exacto, sí. La tomo, sí, puede dar, pero la verdad que no es lo primero que pensás. No. Sin duda, sí. Algunos artículos mencionaban eso, que habían tenido también alteración neurológica en algunos pacientes. Una pregunta. No es lo más frecuente. Con respecto al último paciente, la nena, que digamos que es el que más característica uno podría pensar, para Fernanda es esto. Las lesiones, ¿qué te parecieron? Yo no los vi en los pacientes, pero lo que vi en la foto sí me llamó más la atención, si bien, como vos decís, el cabo te puede dar cualquier cosa, pero esas lesiones en palmas y sobre todo en las manos me llamaron la atención. No sé si a vos te llamaron la atención haciendo una similitud con las lesiones de COVID, ¿no? Sí, por ahí el hecho de la distribución que tenían esas lesiones es como que era tan específico. En general el rash que ves es como más generalizado, como que lo más típico es, por ejemplo, a veces está más parecido creo que es el paciente 3, ¿no, Jochu? Porque hicimos un cambio hoy de que es el que tenía como todo ese rash más generalizado. La clinitis, la fisura era mucho más característica. Tal cual.
tal cual. Pero bueno, todo ese patrón, por eso te digo, desde lo morbiliforme hasta lo más vasculítico, con ese patrón todo eritemato violáceo, y es como muy variado. Pero bueno, sí, esta nena se comportó distinto, por lo menos. Sí. Distinto. Juli, que teníamos Bueno. un paciente ahí con un problema con el ProBNP y qué sé yo, que daba por las nubes. Sí, no Y le vos iba a estabas pinchar muy otra vez, pues tranquila. estaba re bien. Sí. Con la clínica soberana. La chica Sí. estaba muy bien. Bueno, me anoté un par de cositas. Primero, como dijo Fer, felicitarlos porque el review está buenísimo. Está bárbaro que hagan investigación sobre algún tema y tratar de entre todos discutirlo, y por más que se adapten o no específicamente a los pacientes que hemos visto, siempre está bueno porque lo que uno no conoce no lo va a encontrar nunca. Y más tratando de hacer casuística con el hospital y con los pacientes que están ahí. Así que de parte mía, muchas felicitaciones. Lo que fueron diciendo, a mí, con respecto al shock del Kawasaki y esto, todo lo que sea del COVID ahora, en realidad son todos reports y está, me parece, todo sesgado temporalmente. Va a haber que ver a posteriori, a ver qué de todo esto queda. Obviamente, como cualquier virus, puede tener tropismo cardíaco. Y de hecho en adultos, ¿viste?, tiene mucha repercusión cardíaca y tiene que ver con los receptores de angiotensina, pero todavía no se sabe bien, no está demostrado, bla. Pero bueno, ¿por qué los chicos no tendrían algún tipo de repercusión como adultos en ese sentido? Por un lado eso. Después, está buenísimo que uno tiene que estar atento a que esto lo pueden hacer como inmunomediado y posterior. Entonces, en el seguimiento, siempre alertar también a los papás sobre las pautas de alarma, más allá de que nosotros el Kawasaki se sigue a largo plazo, como les va a contar la doctora Cerveto, pero se sigue a largo plazo, y nosotros a un Kawasaki, por ejemplo, que no tuvo repercusión cardíaca, recién le damos el alta a las 8 semanas, ¿entendés? Así que bueno. Y por otro lado, a veces pienso que la definición de Kawasaki atípico tiende a ser un poco laxa, que muchas infecciones virales con fiebre, rash, terminan quedando ahí en el limbo, y bueno, menos mal que está la doctora Cerveto para definirlos. No soy una boca carulo. Lo único, me llama la atención que dentro de los artículos que publicas, que mencionaron, hay uno que habla de las plaquetas, que no tienen hiperplaquetosis, sino plaquetas bajas. Entonces, bueno, capaz no es el Kawasaki, sino que es una nueva reacción inmune por el COVID. Y a ver qué más me anoté. Con respecto a los pacientes de acá, ninguno tuvo compromiso hemodinámico, por suerte. Y de los que mencionaron, me parece que ninguno dio COVID positivo, o yo no entendí bien. No, ninguno dio COVID positivo, por eso, a ver, en realidad era más que nada mostrar que había habido un aumento de casos, si bien nosotros no habíamos podido demostrar que alguno había tenido infección por coronavirus, sí, por eso recalcamos que en realidad todos los pacientes, en realidad a uno ni siquiera le hicimos PCR, y el resto de los pacientes no se puede hacer serologías, porque justo la última paciente que tuvimos fue en donde pudimos, el laboratorio empezó a hacer serologías. Por eso decíamos con el Cerveto que obviamente en los controles estaría bueno pedirlo, como para saber si tienen ese antecedente. También muchos pacientes sé que no están yendo al control. No, y esa chica igual, la serología le dio negativa, porque yo pensaba pincharla para demostrar que tenía un ProBNP normal, pero como no le iba a pinchar porque no necesitaba más serología, no la pinché. Lo hablé con la doctora Bonador. Claro. Bueno. Incluso esa paciente al principio le habíamos pedido serologías y dio en zona gris, y se las volvimos a pedir y dio negativo. Claro. Ningún paciente cerró. Pero bueno, muy linda la presentación y está buenísimo discutir y hacer investigación. Sí. Bueno, y la doctora Cerveto, que le toca redondear un poco todo. No sé dónde estás, Vane. Acá estoy. Ves la primera vez que pongo imagen. Trato de no poner. Estás desde adentro de un cajón. ¿Dónde estás? Ay, no, sí, porque es el escritorio. Ahí estoy. Ahí está el escritorio. No es lo mío las presentaciones orales, pero lo que, nada, un poco, en realidad es lo que todos
esto es todo nuevo entre comillas, en el sentido de que, nada, la experiencia la estamos haciendo en el camino y como decía Julieta, no sé qué va a pasar, cómo lo vamos a interpretar. Se están dando focos no solamente en el hospital, en el británico, en el Elizalde tuvimos un paciente derivado del Castex con 16 años, que hizo un síndrome inflamatorio multisistémico, de no sabemos qué causa, que se pareció con disfunción miocárdica, que recuperó después de la gama, que tuvo muchas características, que también en el Gutiérrez hubo un paciente muy complicado, con pulmón blanco y características que podrían pensarlo, no lo sabemos. Sí me pareció, bueno, algo que rescato siempre del británico, el nivel de sospecha que viene en toda esta década que yo estoy, que lo sé desde el doctor, como siempre precozmente se busca el CAGUA, y creo que más que nunca hay que tenerlo presente. Y que estos 4 pacientes, la verdad que el seguimiento fue totalmente irregular para lo que estamos acostumbrados, con toda la pandemia en el medio, los pacientes se siguieron poco, pero sí que todos evolucionaron bastante, como que les costó mucho arrancar. La paciente 1, que es la nena, la verdad es que yo creía que era una paciente, una IJ sistémica, porque tuvo laboratorios muy floridos y bastante tiempo, le llevó 1 mes y medio para poder empezar a mejorar, y la técnica y la clínica de la nena parecía, y la clínica general, la verdad que no creía que fuera solamente un CAGUA. Esa chica habría que rescatar. El manejo de los papás es bastante complejo, muy buenos, pero muy intensos, o muy complejos, digamos, porque había de por medio una médica de la empresa, que nos llamamos 50 millones de veces, hizo que entorpeciera, digamos, el seguimiento. Igual tendría que verla ahora a los 3 meses, y después el paciente, el chiquitito, el bebé, la verdad que es un paciente, para que sepamos, que en realidad, bueno, ahora vi, si no me equivoco, Lucila, que lo podés recontactar, no sé, o te entendí mal en el chat. Sí, lo vamos a llamar. Bueno, la verdad es que ese chico seguía haciendo fiebre. De hecho, cuando me fue a ver el miércoles a presencial allá en el microcentro, había hecho un pico de fiebre, por eso no podía ingresar, que fue a los 15 días, con buen estado general, pero con un laboratorio que yo he testeado que era bastante, digamos, mucha inflamación. Más allá de esto, de los pacientes en sí, de la nena de la última paciente, que era la que más nos generó sospecha, por también el cuadro que siguió, llama la atención, o sea, yo recuerdo que después de la gama la nena mejoró inicialmente, pero después tuvo ese cuadro, esos episodios de taquipnea, o sea, no fueron cuadros tan característicos, no significa nada, pero llama la atención. Hoy la vi, y vi los laboratorios, ya están totalmente normalizados y la nena está muy bien, y sé que el ecocardio del 25 fue normal. Como para que sepan la historia, sí estaría bueno a los 3 meses terminar, bueno, ella ya está más estudiada, ¿no? Desde lo serológico. Me parece que sí es importante, o sea, uno puede dudar de estos nuevos síndromes, pero creo que hay que tenerlos presentes, porque se están dando en otros lugares, de que si uno en forma precoz, como hubo una actualización la semana pasada, muy interesante, donde lo que es cierto, se dice, pacientes que cuadran con solo 3 días de fiebre, pero con algún tipo de falla multisistémica, o estos cuadros gastrointestinales y con el paciente comprometido, con solo 3 días de fiebre, habría que pensar en estos cuadros en este momento, y plantearse la gama muy precozmente, no solo interpretarlo, cubrir lo infeccioso, cubrir todo lo que el pensamiento médico que se nos plantee, pero no perder la posibilidad de por ahí precozmente poner la gama, porque es lo que realmente es lo que una de las cosas que revierte y que le da buenas perspectivas al paciente, por todo lo que nos vienen diciendo actualmente. Y sobre todo esto del grupo etario, lo que se está viendo que son chicos más grandes, y es cierto, bueno, estos casos que estamos viendo, ¿no? En otros vimos a nosotros. Ahora los tiempos de colocación de la gama, en este caso, Vane, ¿a vos te parece que fue tardío o no? ¿Fue adecuado? Digamos, nosotros estábamos iniciando un COVID, todavía ni se hablaba de esto, así que yo creo que dentro del día 5 y día 7, incluso, me parece que... ¿Cómo? No, dale. Ah, perdón.
No, yo creo que está bien, de hecho, en general, soy yo la que pone el freno y no los deja poner la gama. Nos agarraron todo fin de semana, me recuerdo también, pleno inicio de cuarentena, porque a veces, bueno, está bueno un poquito, el CAUA normalmente nos da cierto tiempo si el paciente, y aparte tenían otro, o sea, el paciente el varón, creo el que ustedes vieron, el que vos comentaste, Martín, era un paciente con mucho compromiso articular, con mucha cosa que como que excedía a lo habitual, a lo que uno habitualmente, o el compromiso articular no es de lo más frecuente, puede tener artralgias, pero el chico estaba, como decía Lucila también, ese compromiso neurológico, que eso sí puede estar en el campo. Pero esa cosa articular, y la mamá, que vino una sola consulta, refirió cómo le costó bastante reponerse. Yo lo vi sin compromiso articular, pero todavía estaba con alguna artralgia, etc. Lo que pasa que después, con esto del COVID, o sea, lo que yo tengo todo programado, los perdí a todos, ¿viste? Supongo que van a venir, pero serán post-julio, supongo. Quería hacer una pregunta. Alguien de los que están presentes seguramente debe saber. ¿Qué cantidad de niños con COVID hemos tenido hasta ahora? Para saber esos 4 dentro de qué cantidad de COVID aparecen. Nosotros Más allá de si fueron COVID positivo o no. ¿Qué decís, en el hospital o en pediatría en general? En pediatría. En el hospital hasta el 6 de junio había 11 y tenés que sumarlos de esta semana. Y te puedo dar un dato que todavía no es oficial, que se están juntando los datos de todos los privados, pero todavía no está, pero todos se están mandando. Por ejemplo, el IADT hizo 200 hisopados y tuvo 23 positivos. Zavala hizo 102 hisopados, 32 positivos. ¿Estamos hablando de pediátricos? Pediátricos. El Austral, 258 hisopados, 15 positivos. ¿Cuántos? 17 positivos. CEMIC, ¿te dije CEMIC? No. No. CEMIC hizo 88 hisopados y lo hace de una forma difícil, entonces me cuesta más decirte cuántos positivos. Pará. Y el punto también es de esos, ¿cuántos tuvieron alguna repercusión? ¿Alguno de esos estuvo en respirador? Sí, estamos haciendo ¿cómo se llama? Los datos de todos los privados y vamos a tener la planilla entera. A terapia entraron 2 nomás, en privados, te digo, pero con comorbilidades, o sea, tienen otras cosas por las cuales se descompensaron y ninguno estuvo grave, digamos. Sí sabía el que contó Vane del Gutiérrez. Sí. La chiquita del Garrahan con la FQP, que estaba muy mal, que también falleció, y se me está olvidando alguno. Bueno, pero esa tenía, yo no estoy en el Garrahan, pero no tenía FQP con compromiso pancreático, con un montón de otras cosas. La comorbilidad. Es lo que dijo, era una FQP una cosa que no es estaba ni siquiera para morirse con pero, COVID, digamos, y otra cosa es morirse de COVID. Estoy de acuerdo, pero bueno, vos me preguntás cuántos fallecieron, yo te digo los que están dando vueltas. Acá me dice Gaby que hasta hoy tuvimos 18 positivos en el británico. ¿Y qué más? Y bueno, y tendremos después la punta, pero bueno, hay muchos más. En los últimos 10 días hemos aumentado como el 30% la cantidad de hisopados que hicimos y los positivos en los últimos 10 días. Y les quería comentar una cosa más que nos invitó. No, te quería sumar que nosotros en el ELISAL, yo tengo la lista de los de público, y en el ELISALDE hay 37, de los cuales solamente 1 tuvo una neumonía vivasal, que estuvo bien, tampoco fue grave.
y después, bueno, hay por todos lados, pero de pediátricos, y después el Gutiérrez, pero marcan muchos menos, pero supongo porque no está viendo tanta, pero ellos tuvieron algunos que llegaron a UTIP, pero nosotros ninguno, hasta ahora, como para, digamos, con respecto a la complicación, ¿no? Una pregunta que hace Belén Tornatore es si en el resto de los hospitales están viendo o han visto más cantidad de Kawasaki de lo habitual. Vos, Vane, estás en un servicio de reumatología, con lo cual, ¿hay más Kawasaki realmente o fue que tuvimos de casualidad estos Me cuatro parece que nosotros no tuvimos tantos. Digamos, hay que tener, no llegaron tantos, la verdad que no. Hay una situación hospitalaria donde la gente, realmente los pacientes no están llegando, realmente no vienen, y cuando vienen, vienen en situaciones muy, como está pasando en adultos, también pasa en pediatría, que llegan en situaciones muy avanzadas, muy complejas, muy calamitosas con respecto a la salud. Sobre todo, qué sé yo, vienen con otras patologías, ¿no? Lupus o qué sé yo, que lo hemos visto nosotros y que llegan muy deteriorados. Pero no hemos tenido tantos pacientes, no. Habría que ver en realidad más que nada ahora que se está alargando, ahora estamos en el pico que pasa en los próximos meses, ¿no? Exacto. ¿Se puede hacer una preguntita? ¿Sí? Una cosa que a mí no me gustaría preguntar, ya que están varios especialistas que tienen pacientes crónicos, inclusive vos, Martín, gente que tiene problemas que tienen que ver también con la inflamación de los tejidos, como puedes tener vos, Vanessa, pero tiene también Fernanda, Martín y Julieta, que sigue pacientes con problemas. Y esta presencia del COVID-19 ha hecho que tengan realmente más gravedad en esos pacientes, tengan más presencia esos pacientes con cosas graves, o esto tiene mucho que ver con lo que en algún momento se empezó a hablar muy fuertemente de esta suerte como de catarata inflamatoria que algunos largan y se lleva todo puesto y otros no tanto. Es decir, vos tenés todo un grupo de lupus, artritis reumatoidea, Fernanda de dermatitis atópica importante, o Martín, pacientes con cosas alérgicas serias. ¿Están esos llegando a la consulta más que los otros pacientes que no tienen esas patologías? No es mi caso. No, yo lo que sí veo es que todo lo que tienen está como un poquito más exacerbado, no sé si tanto por el COVID, sino por lo que es el encierro y la cuarentena. Después, como única cosa que estuvimos viendo, que lo hablamos, que yo vi por lo menos que lo hablé con las chicas y lo pregunté también ahí en la SAP, es chicos con pityriasis rosada, que ya vimos varios, y como publicaciones hay una de uno con familiares afectados, y después donde se plantea de una posibilidad de una reactivación del herpes, ¿no? Y con lo cual yo digo, a ver, no tanto, no sé si como manifestación del COVID, que tiene todas las manifestaciones dermatológicas que se les ocurra, descriptas, en supuesta relación con, pero si no, como digo, toda esta cosa de encierro, cuarentena, pandemia y la reactivación del herpes. A mí me llamó mucho la atención, la verdad que como que no es una época habitual donde vemos eso, pero más allá de eso, exacerbado lo que de base tienen, mucha consulta. Peor acné, peor eczema, peor brote, peor dermatitis de contacto. Todo eso es como que alopecia, tricotilo, todo eso empecé a tener varias consultas de los chicos que o sea, como hablaban los tics, eso sí, un montón. Bueno, pero eso también tiene que ver con toda la situación del encierro y tiene que ver con lo emocional, obviamente. No, totalmente. Perdón, nosotros la repercusión que en los... Sí. Y la última que me queda, que yo veo que todo el tiempo se está recalcando, que acá tuvimos el primer caso tal día y que en la provincia de Wuhan tal día,
uno tiene la sensación, aparte por toda esta discusión que se armó con lo de Taiwán y China, etcétera, que esto ha estado circulando a los pavotes probablemente desde fin del año pasado, y ahora tenemos, me ha tocado pacientes que se han sentido un poco mal, que tampoco los hisoparon porque no los hisoparon, y que han estado en contacto con COVID, o bueno, el caso tuyo, Martín, como que Sí, uno tiene Tommy, la sensación que... eso es normal, o sea, eso ha pasado en todo el mundo y de hecho, no sé, en Estados Unidos, si no estabas súper sintomático, ni te hisopaban, te mandaban a tu casa y te decían volvé cuando estás mal porque no había ni lugares en las guardias. O sea, el N, el denominador es lo que no sabemos porque nosotros igual testeamos poquísimo, pero en el mundo no se sabe la cantidad de gente infectada. Lo que se sabe es los que están suficientemente mal como para internarse o para requerir algún tipo de necesidad de atención. Pero eso es un problema del mundo, no es un problema nuestro. Stephanie Córdoba está preguntando si dentro de la bibliografía que revisó Nané y Hochu, si hay casos fallecidos por este Kawasaki-like. No, la verdad que por eso pusimos las conclusiones que tenía baja mortalidad, solamente un artículo había tenido un paciente que falleció, pero que tenía también comorbilidades. Pero en general eso destacaban también la baja mortalidad de estos pacientes, porque si bien requerían por ahí tratamientos de segunda línea, respondían a los mismos. Ok. Luli, Juli Irman está preguntando por el chat algo que no está mal, como no la pregunta, sino el concepto, ¿no? Porque se están testeando a aquellos pacientes que van como prequirúrgico. Y la pregunta es si esos prequirúrgicos alguno da positivo y es asintomático, si hay algún dato. Virginia dice que hasta ahora ninguno, pero no sé. De los nuestros no. Todo paciente que se tiene que internar para hacer cualquier cosa, sea quirúrgica o no, tiene que hacer hisopado previo. Si es derivado de cualquier otro hospital o provincia, entra con hisopado. De hecho, para derivarlos de vuelta a las provincias también tenemos que mandar con hisopado negativo, como pasó con el paciente de la malformación vascular. Y todo paciente que venga, por ejemplo, hoy vino el chiquito que se pone la Spinraza y también tiene que hacer hisopado 24 horas antes de entrar al hospital. O sea que ¿Y de eso tenemos algún dato? Hasta ahora son negativos todos los que tenemos, los prequirúrgicos de Fabio, más Sackman, más los que han derivado de otros hospitales, y en caso de que llegue una urgencia derivada de cualquier hospital y no le pudimos haber hisopado, entra con protocolo COVID y se hisopa al ingresar al hospital, y hasta no tener hisopado negativo se trata con todos los LPP para evitar contagios. Como si lo fuera. En adultos sí hubo. En adultos sí hubo algún caso. Me chiflan que cirugía general tuvieron 3 prequirúrgicos positivos. Sí, asintomáticos prequirúrgicos. Claro. Sí. Sí. Bueno, y quería aprovechar, no sé, Martín, si puedo contarles, quería aprovechar para contarles que nos contactó el Gutiérrez, Eduardo Weinstein, que es el clínico del Gutiérrez que se dedica a Kawasaki, que es fanático de Kawasaki, nos invitó a participar de un trabajo sobre justamente este tema, PINS y COVID, digamos. Entra la Casa Cuna, el Gutiérrez, el Garrahan, el italiano, y nos invitaron a participar a nosotros. Estoy un poco atrasada porque te iba a mandar, Vane, el protocolo hace un poquito más de una semana. Es simple, en realidad quieren poner todos los pacientes COVID y no cualquier paciente que ingrese con síndrome de Kawasaki, digamos que está ahí todos los criterios de inclusión, y obviamente dividirlos en COVID y no COVID, y básicamente hacer un descriptivo y tratar de sumar toda la data posible, laboratorio y clínica, para poder juntar la casuística argentina. Y eso a su vez después participaría de algo internacional. Así que... ¿Es SLIPE 2020 puede ser? El costarricense que está haciendo ese estudio, que es un multicéntrico de 20 países, que interviene en toda Latinoamérica, ¿es ese? No me dijo a dónde, ¿viste? Cuando me llamó por teléfono no me dijo. Sí, pero justo bueno, yo quería hablar de eso porque la semana pasada hablaron también,
y bueno, Casacuna entró, y bueno, justamente el británico con la casuística que tiene de Cagua, o el nivel digamos, de rescate de pacientes con Cagua es interesante. Mira, de la casa cuna, lo que me mandan del protocolo está Judith Ackerman y Edgardo Chechaki. Que son de cardio, pero nosotros también en forma indirecta, digamos. Lo que pasa es que esto debe ser otro trabajo, me parece. Así que, bueno, me parece que primero, bueno, que nos hayan llamado, porque nos reconocen que trabajamos bien con Cagua, así que gracias, Vane, gracias, Cutica y todo el equipo. Y me parece que vamos a presentar, no significa mucho más de lo que hacemos, digamos, ¿no? Medir DNOD, todo lo que dijimos hoy, pero bueno, más allá de eso es un poco de trabajo y tenemos que presentar al comité y todo como para que nos lo acepten, aunque vayamos llenando planillas y vayamos haciendo cosas, digamos. Así que bueno, te lo voy a mandar, pero me parece interesante que nos hayan elegido como hospital privado junto con los pediátricos. Si hay alguien interesado, tiene que entrar alguien de cardio, así que Julia, ahí que estabas tan atenta, y obviamente reumato y pediatría, ¿no? Para armar el Dale, equipo. buenísimo, gracias. Después se los mando. Genial. Bueno, una pregunta. Ahí está, dale. Sí, adelante, Sí, Gonzalo. quizás no tiene tanto que ver con el COVID, pero sí. Siempre tuve la impresión, con respecto al Kawasaki, que estamos viviendo en un mundo de datos y próximamente aún más. Y próximamente nuestra historia clínica va a estar disponible en cualquier lugar de la Argentina y después en cualquier lugar del mundo. Y ya que la tengo a Vanessa y a Julia acá, yo siempre tuve la sensación de que nosotros muy fácil podemos decir que tiene diagnóstico de Kawasaki y en realidad lo sospechamos porque es un diagnóstico clínico. Pero me da la sensación también que cuando no estamos tan seguros, le estamos poniendo un rótulo a un paciente que lo puede etiquetar para mucho más adelante. Porque dentro de un chico que tiene ahora 5 años y decimos que tiene Kawasaki, dentro de 10 años, esa historia clínica va a estar en todos lados del mundo, va a poder acceder la obra social o el asegurador o el que trabaje y va a decir, este chico tuvo Kawasaki y por eso tiene un impacto a nivel de su corazón que le puede generar algo. Entonces mi pregunta hacia Vane y hacia Juli es, y más ahora que con el COVID estamos tirando un montón de Kawasaki, si realmente esto es algo que tenemos que tener cuidado realmente en decir que tiene diagnóstico de Kawasaki, porque entiendo de que le ponemos un rótulo para un largo tiempo. No sé si Juli primero o... Digamos, yo creo... A ver, dale, ¿querés decir vos? Dale. No, como quieras. No, es lo que dije al principio, que a mí me da la sensación que muchas veces es como laxa, sobre todo en el atípico. El típico uno lo ve y listo, ¿sabes? Pero bueno, hay que hablar también muy claro con los papás y también uno después darle el alta y decir, bueno, no, listo, o sea, 8 semanas, no tuvo repercusión cardíaca, listo, cerró, o sea, no tiene repercusión cardíaca. Porque si no muchos vienen y dicen, no, ¿por qué? ¿Qué edad tiene 8? ¿Algún antecedente? Sí, a los 5 meses hizo un Kawasaki y tuvo nada, eso. Bueno, los reumatólogos tenemos un concepto, yo estoy formada por el doctor Cutica y algunas biografías hablan incluso del circulation, viste que hay todo un protocolo, si bien los que no han tenido nunca compromiso cardíaco, se considera que el riesgo es habitual y eso está buenísimo. Bueno, pero uno tiene un seguimiento con esos pacientes en el largo plazo, porque a veces no han quedado bien. Por ejemplo, por ahí vos hiciste una muy buena evaluación, quizás en el público, no porque no haya capacidad, sino porque no hubo un seguimiento adecuado. Esto me refiero en el larguísimo plazo, o los que han quedado con dilatación, hemos visto que años después, lo que parecía que era una dilatación que no había resuelto, se hizo angioresonancia y se encontraron hallazgos incluso muy llamativos, como que había compromiso de otra a nivel vascular de otra coronaria. Con respecto al diagnóstico, en el agudo, bueno, es un riesgo que uno está, es una sumatoria de datos clínicos que te hacen una sospecha.
Después, para eso tenemos el subagudo, que muchas veces por ahí ustedes no lo ven porque lo estoy viendo yo en el consultorio, y donde empiezo a sumar los criterios también, que son clínicos, pero muy característicos, y no suelen fallar, digamos, entre comillas, siempre nada es 1+1, pero esta descamación tardía, la hiperplaquetosis, o sea, hay cosas del laboratorio y de la clínica que el paciente me permite acompañar. Cuando es un rash, cuando por ejemplo es una escarlatina, o no es una escarlatina, o otro cuadro, una exantemática, que quedó la duda en el momento, generalmente es un paciente que no descama con las mismas características. Lo mismo que no va a descamar al 5.º día, si bien puede haber en el periodo de 8º, 9º, 7.º día, las generalidades de la ley es que casi siempre entre el 14, entre el 13, 15, 16 días, ahí al paciente lo tenemos con esa descamación gruesa, en colgajo, es casi infaltable, es casi un sello. Ya con eso nos pasa a nosotros como reumatólogos en general, que lo primero que le preguntamos y le buscamos, y siempre se lo encontramos. Y le encontramos generalmente la hiperplaquetosis y la caída, o sea, es muy claro que vos le pasás la gama, y en general los reactantes bajan. Cuando vos tenés otras causas, muchas veces no tienen la misma evolución. Vieron que cuando uno pone la gama, en general el paciente mejora rápidamente, o sea, hay una evolución bastante característica. No existe algo patognomónico ni un estudio específico como podríamos, pero es lo que nos pasa en todas las enfermedades reumatológicas. Uno va construyendo ese rompecabezas y nos va terminando de dar el paciente con sus características. Si tiene las dilataciones, claro, así es súper sencillo, pero no es lo habitual y es lo que no queremos encontrar. Es cierto, como dice Julieta, que uno ya va cerrando, pero no es la primera vez que... Yo vengo de otra rama, entonces a veces se ha encontrado en el seguimiento o pacientes que dentro del mes pero bueno, por eso ya hablo de las 8 semanas, totalmente de acuerdo, estamos diciendo lo mismo, que dentro del mes puede dilatar, lo hemos tenido, y siempre queda la duda si a nivel endotelial no hay alguna lesión, por más que no hizo ni la dilatación, ni hablar del aneurisma, pero que haya quedado, digamos, eso es lo que queda siempre como dudoso, eso por lo menos son miradas reumatológicas, el doctor Cutica siempre lo planteaba y se plantean en algunos congresos, si no hay alguna lesión en endotelio que si bien recupera ad integrum, digamos, si es ese compromiso vascular siempre va a ser, ese árbol vascular está totalmente indemne a futuro y no puede hacer algún tipo de complicación más cuando es más joven. ¿No es cierto? El compromiso coronario, por eso se introduce, digamos, que el paciente tenga una buena vida con una buena alimentación, evitar la obesidad, el colesterol, etc. Incluso nosotros buscamos no solo las coronarias, buscamos lo periférico, hemos tenido dilataciones no solo a nivel cardíaco, entonces uno, digamos, como que en ese sentido es un poco más, digamos, le tenemos más miedo, digamos, o tenemos más, estamos mirando todo al paciente en ese aspecto. Por eso lo agregamos y lo mantenemos hasta los 3 meses, y bueno, lo seguimos por un tiempo más, ¿no? Y después vemos en el largo plazo que este paciente, bueno, ni hablar de que quedó dilatado, que a ese paciente se lo sigue en el largo plazo, que en realidad lo hace también el cardiólogo, ni hablar. Yo puedo agregarte una cosa, Gonza, que dijiste, que me parece es importante, que parte de eso que vos decís que la historia clínica va a durar para siempre, y es verdad, tiene que ver con lo que nosotros escribimos, para mí, en la historia clínica también. O sea, yo no creo que por miedo a que eso va a quedar, si uno tiene la sospecha, no debería actuar. Es muy difícil a veces decir no es un CAUA, y nos pasa y lo discutimos con Vane eternamente. Discutimos y buscamos, y bueno, si la sospecha está, igual creo que si hay que actuar, pero lo que es importante es lo que uno escribe para lo que va a registrar en el futuro de ese paciente. Si cuando está de alta, si a los 3 meses le sacaste la aspirina y no le encontraste nada, por más que sigas haciendo seguimiento, poder dejar un buen registro, ¿entendés?, de calidad, para que después agarre la historia clínica, más allá de que vaya a leer que sospechamos que tuvo un CAUA, bueno, poder ver que hay una buena historia clínica rica detrás para poder tomar conclusiones correctas y no ponerle un sello y mandarlo al muere al tipo, ¿viste?, a los 50.
Eso es Y lo una que cosa creo. más Y ahí ahí, pues, sí. perdón, que en este mismo sentido yo soy la primera que, como le empiezo a dar vueltas, es realmente si es un cabo o no, y la sospecha, esta discusión, en el tardío, si uno realmente después no encuentra cosas, no hubo compromiso cardíaco, vascular, no sumó los criterios, no hizo el hiperplaquetosis, qué sé yo, después somos los primeros que uno, o sea, no es que le dejamos el sello de CAUA, al paciente lo tomamos como, de hecho se sienta a los papás y lo primero que se les dice, mirá, esto fue una sospecha, no tuvo esta evolución la esperada, y somos los primeros, por lo menos los reumatólogos, en mi caso, en sacarle ese sello, porque como vos decís, todo sello que le ponés, como cualquier enfermedad crónica, yo no me tiro a la pileta en decirle que es una IJ hasta que realmente no estoy segura, porque después, ¿quién le saca ese sello, no? Así que no... Bueno, quería decir dos cosas. La primera, Vane, la presentación oral es lo tuyo. No. ¿Sí? Y lo otro que le quería comentar a Gonzalo y a Luli, que sí, me parece bien el concepto de cómo uno escribe la historia y de cómo va a quedar esto en el futuro, pero también pensemos también en lo que va a ser en el futuro la historia clínica y lo que se viene de inteligencia artificial, de algoritmos que se van a estar basando en lo que nosotros estemos escribiendo en las historias clínicas, y que todo eso va a estar en una gran base de datos en donde cuando uno vaya pensando una patología o vaya encontrando datos clínicos, de la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho también en decidir conductas terapéuticas sin hacer diagnósticos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Martín. En muchas cosas nos va a ayudar, pero el planteo de Gonza es que toda decisión que tomemos hoy sobre un paciente, como va a quedar para siempre, lo podemos estar a futuro, no sé, que en vez de tener que pagar X plata a los 50, como tiene mayor riesgo por haber tenido un CAUA, a los 2 años le van a cobrar el doble o no lo van a tomar en no sé dónde porque tuvo un CAUA, ¿entendés? Es como, eso no se pierde nunca más en la historia. Yo lo creo que también es una realidad que nosotros tratamos edad pediátrica y me parece que lo importante es tener eso claro y actuar con responsabilidad, consecuencia, buena historia clínica, poder describir y después hacer un buen seguimiento, justamente para o dejar el sello o sacarlo si fuera así. Pero si no también nos va a condicionar en contra, como, uy, no lo pensemos, no estamos seguros, y para mí vamos a tomar más riesgo en ese sentido. Digamos, siempre somos cuidadosos, me parece a mí, obviamente siendo académicos, me da la sensación que no hay que tenerle miedo a lo que escribimos en la historia, sino estar convencidos de que estamos haciendo las cosas bien. Ay, miren mi marido lo que me trae. Qué suerte. Es hora de la cerveza. Sí, no, son las 9, iba a decir eso, son las 9 de la noche. Bueno. Así que salud para cerrando. el equipo de pediatría. Salud, yo me voy a ir a buscar una cerveza, después de eso. Bueno, muchas gracias por la presencia y la semana que viene volvemos al mismo día y mismo horario, jueves a las 7 de la tarde. Bueno. ¿Volvemos al jueves entonces? Sí, volvemos al jueves. Sí, porque no sé quién no podía. ¿Jueves o miércoles? Jueves. No te convencí de hacerlo miércoles, Luli. Martín, vamos a hacer votación. Sí. No, si quieren lo hacemos miércoles, no hay problema. Hacemos jueves, pero a las 7. Perdón, miércoles a las 7. ¿Preferís eso, Luli? Bueno, no te... ¿Quién presenta la semana que viene? La semana que viene presentan Fini con Lauri, síndrome de abstinencia. Listo, como vamos a estar con abstinencia, miércoles a las 7. Lo que diga el jefe. Bueno, Listo. buenísimo. Listo, miércoles a las 7. Gracias, y después vemos cómo coordinamos con obstetricia. Chao. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, besos.